Vamos a compartir la pizarra y vamos a empezar a conversar sobre, ya empezamos este tema de la clase pasada, pero lo vamos a retomar porque creo yo que esta es la parte más difícil, ¿cierto?, de, de lo que vamos a hacer ahora. Nosotros vamos a empezar a trabajar con funciones trigonométricas, pero como comentaba, creo que la parte más difícil no es por sí el tema de las funciones trigonométricas, porque se define de la misma forma que las razones trigonométricas, sino que diría yo que el tema más difícil viene a ser ubicarse en el plano cartesiano en este contexto, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer como primera actividad. Voy a decir entonces ubicar en el plano cartesiano. No se ve, ¿no se ve? Ay, ¿lo compartí o no lo compartí? Vamos a ver si lo compartí, porque de repente... Yo sí estoy viendo, señor. Ah, ya, sí, ya. Y... ¿quién nos ve entonces? ¿Qué lo ves? ¿Ves o no? Ya no. ¿Sí? Ah. Ya. Muy bien. Pum, 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 pum. Ya, entonces, ubicar en el plano cartesiano. Creo yo que ese es el tema más complejo en este contexto. Y entonces vamos a partir recordando algunas cosas que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos básicamente de las definiciones y de esta idea de cómo los ángulos se miden en el plano cartesiano. Entonces, la idea es que siempre un ángulo parte midiéndose desde la parte positiva del eje X y se mueve en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, y lo otra cosa importante también, que en el contexto de, sobre todo esto del cálculo, los ángulos siempre se van a medir en radianes, ¿sí? Entonces voy a escribir eso acá abajito. Voy a decir entonces los ángulos se miden en radianes. ¿Sí? Y como dije, hoy. Esto lo vamos a escribir de otra forma. Y vamos a decir, perdón, si alfa es mayor que 0, entonces se mide en sentido antihorario. Y entonces, y la otra es, si alfa es menor que 0, entonces se mide en sentido horario. Sentido horario. Y como mencionaba, entonces siempre los ángulos parten midiéndose desde la parte positiva del eje X, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir algunos ejemplos. Ubicar en el plano cartesiano, entonces vamos a decir alfa igual a pi tercio. Vámonos a irnos más chiquito todavía. Sí, no, está bien, pi tercio. Alfa igual a 2 pi tercio. Mira, me voy a dar 3 pi tercio.
Fíjate qué ridículo escribir 3 pi tercios porque eso quiere decir que es pi, ¿cierto? Voy a decir alfa igual a 4 pi tercios. Voy a ponerle un sub 1 porque se nota que son ángulos distintos, ¿cierto? Sub 3, sub 4, 4 pi tercios, ¿cierto? Y el alfa sub 5 igual a 5 pi tercios. Y el último va a ser alfa sub 6, 6 pi tercios. Fíjate, también ridículo porque esto en realidad son 2 pi. ¿Ya? Ya, entonces, lo que comentábamos también en la clase pasada es que cuando trabajamos con radianes es más fácil ubicarse en el plano cartesiano porque me voy moviendo por fracciones. Y eso al final de cuentas resulta más simple. ¿Ya? Por eso entonces cuando decimos pi tercios, ¿sí? Bueno, nosotros, y esto también lo comentábamos en la clase pasada, ¿cierto? Pi tercios es un número, ¿cierto? Yo no voy a usar la calculadora para decir 3.14, infinito decimales, dividirlo por 3. No, pi tercios se trabaja así, tal cual. Y eso equivale en grados sexagesimales a 60 grados, ¿sí? Entonces, eso voy a decir así como bien al ojo nomás, a mí tienen que estar por aquí, ¿sí? Insisto que lo que queremos hacer ahora es ubicar estos planos, estos puntos, perdón, nada más. Ya, ahí va a estar mi alfa 1. Quiere decir que parte esto moviéndose desde la parte positiva del eje X se mide en sentido antihorario. Por eso sé que todos los ángulos que voy a ubicar a continuación van a ser así, ¿no? Ya, vamos con el siguiente. Alfa 2. 2 pi tercio. Tengo el 2 pi tercio. Ya, y cuando tengo el 2 pi tercio, fíjate que tengo entonces 60 más 60 son 120, ¿no es cierto? Pero más todavía, insistiendo con el tema de la simetría con esta, perdón, la similitud esta con las fracciones, em, yo me puedo dar cuenta, ¿cierto? Que este ángulo que está acá, ¿cierto? En realidad también es de pi tercio, o sea, de 60 grados, es el mismo. Entonces, ¿cuánto va a ser la medida de este ángulo? Que es el alfa sub 2, ¿cierto? Eso va a ser 2 pi tercio, es decir, va a ser pi menos pi tercio. Y eso es, ¿cierto? 2 pi tercio. ¿Ya? Y ahí tengo ubicado entonces mi ángulo del 2 pi tercio. Ya, el 4 pi tercio. ¿Te fijas que el 4 pi tercio es más grande eh, que el pi? Sí, claro, porque ¿qué es lo que significa el 4 pi tercio? Significa, no es que con otro colorcito, significa que el alfa sub 3, ¿cierto? Que es lo mismo que decir pi más pi tercio. Te fijas, del pi, que es 180, me paso pi tercio. Y eso es 4 pi tercio. Yo con eso estoy acá. Miren, este es el ángulo del... perdón. Me comí el pi. El alfa sub 3 era pi. Perdón. Entonces hice el alfa sub 4, perdón. Alguien me estaba comentando algo en el chat, me imagino que es eso. No, pero imaginé que me estaban comentando en... Ya, entonces como decía, el que me salté fue el pi. Voy acá. ¿Sí? Pi son 180. Este es el alfa sub 3. El alfa sub 4, ¿cierto? Es el 4 pi tercio. Y después tengo el alfa sub 5, que es el 5 pi tercio. Te digo entonces nuevamente, tengo 5 pi tercio, entonces más grande que este número, es menos que el 6 pi tercio, esto está en el cuarto cuadrante. Acá. Más o menos, ¿cierto? Entonces, no, observamos lo siguiente. El alfa sub 6, ¿cierto? Es lo mismo que decir 2 pi menos pi tercio. Significa que este ángulo que está acá también es de pi tercio. Entonces,
Eso es justamente 2 por 3. Son 6 menos 1 son 5 pi tercio. Y este es el ángulo, ¿cierto? Me doy la vuelta completa. Voy a hacer... Uy, yo no sé por dónde quería dibujarlo porque, bueno, voy a tener que ser bien grande por afuera. Se fijan, ese es el ángulo que vale 5 pi tercio. Y también comentábamos esto, y lo que está escribiendo acá abajo se relaciona con eso, que el ángulo, obviamente que el número 6 pi tercio es distinto de decir menos pi tercio, pero la posición del ángulo es la misma. O sea, si yo digo alfa sub 7, por ejemplo, igual a menos pi tercio, ¿cierto? Eso sería moverlo en sentido eh, horario. Y llego al mismo punto. Claro, los ángulos en sí son distintos, pero las posiciones, y es el tema que nos va a interesar, porque la posición está relacionada con el tema de los valores de seno y coseno. Ya. Ya. Entonces, eso es el tema, justamente como mencionaba, en relación em, a cómo nos ubicamos en el plano cartesiano, y esto va a ir saliendo, ¿cierto?, en distintos problemas, en distintos ejercicios que vamos a ir haciendo. Pero creo que fue una buena idea haber retomado esto para hacer insistencia en lo importante que es, ¿no? Entonces ahora vamos a conversar sobre los... Voy a hacer otro dibujo para agregar ahora tengo unos comentarios en el chat. Dice, profe, no lo cambie que estoy copiando. Ni un problema, no un problema, si esperamos un ratito. Mm, listo, ya, de nada. Bien, entonces, vamos a pasar a la siguiente hojita y vamos a hacer algo un poco similar, porque vamos a dibujar también el plano cartesiano, pero ahora vamos a dibujar además la circunferencia. Ay, espérame, el teléfono no le puse silencio y me están mandando WhatsApp tan temprano. Ya, ya son mis amigas. Ya, perfecto, ya. Entonces, como dije, dibujé el plano cartesiano, ¿sí? Y ahora vamos a agregar una circunferencia. ¿Sí? Esta es una circunferencia que su ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Es una circunferencia, es cierto, que tiene radio 1 y centro en el origen. Bien, entonces lo que vamos a decir es que cada punto que está en la circunferencia obviamente verifica la ecuación, ¿cierto?, de la circunferencia. Cada punto, ¿cierto?, de la circunferencia verifica esa ecuación, y además esos puntos tienen componente x e y, ¿cierto? Y lo que hicimos en la
Perdón, antes de hablar de las funciones trigonométricas, quiero comentar algo. Mira, entonces voy a hacer un segmento que voy a dibujar, fíjense, desde el origen hacia el punto, es decir, estoy dibujando el radio, ¿sí? Entonces lo que nosotros hablamos fue de ese ángulo, ¿cierto? Y como comentábamos, las definiciones las hicimos en base a ese ángulo, ¿sí? Que lo llamamos teta. Entonces, lo que yo quería comentar es que yo puedo, y esto está relacionado justamente con lo que íbamos a llamar la periodicidad de las funciones trigonométricas, pero también se llaman, antes incluso de hablar de funciones trigonométricas, podríamos hablar de enrollado, una función, de hecho es una función que se llama enrollado. Enro- Es con dos L, R la enrolado, enrollado, sí, es con dos R. Enrollado. Es muy común definir esta como una función, em, pero yo creo que es más simple plantearlo como una idea. Y no, obviamente que es más simple. Sí. Entonces, ¿a qué me voy a referir con esto? Mira, como dije recién, estoy en la parte positiva del eje X y me voy hacia el punto P. Y ahí mido mi ángulo θ. Pero también podría hacer lo siguiente. Mira, estoy en la parte positiva del eje X, llego hasta el θ y me doy una vuelta completa. Y te fijas que en el fondo es el mismo ángulo. Si digo yo de nuevo, estoy en el ángulo θ, perdón, en la parte positiva del eje X, llego hasta el ángulo, hasta el punto P, es decir, tengo el ángulo θ y me doy dos vueltas, llego exactamente al mismo punto. O incluso es más, voy a borrar las rayitas que hice porque fueron muchas, porque ahora me voy a ir para el otro lado. Mira, voy a decir entonces que tengo, ahí de acá, parto en la parte positiva del eje X y en vez de moverme en sentido antihorario, me voy a mover en sentido horario. Y llego hasta el θ. ¿Te fijas? O parto en la parte positiva del ángulo, la parte positiva del eje X, llego hasta el ángulo, hasta el punto P, ¿cierto? Que está relacionado con el ángulo θ, y me doy dos vueltas más. ¿Sí? A lo que me refiero con esto, y esto se fijan en el fondo, por eso es la palabra, usamos la palabra enrollado, porque esto es como si yo me estuviera dando vueltas y vueltas alrededor, ¿cierto?, de esta circunferencia en uno y otro sentido. Y eso, ¿cierto?, es lo que llamamos, de hecho, una función enrollado, que yo en este momento lo estoy planteando más bien como una idea, ¿no sé? Entonces, con los ejemplos, ¿cierto?, lo que hacemos es observamos que el punto, voy a decir el punto P, X, Y, ¿cierto? Em, Se puede caracterizar con un ángulo. ¿Te fijas? Ahora, ¿puedo escribir solamente el ángulo de θ? No, po, porque nos estamos dando cuenta de esta idea, ¿cierto? De cómo me puedo dar vueltas para uno y otro lado. Y eso va a ser un θ más 2k pi, donde el k es un número entero. Entonces, ¿se acuerdan? Acá lo que estábamos comentando. No puedo en realidad em, decir que el k puede ser un número real, ¿cierto? Porque en realidad, ¿y por qué escribo 2k pi? ¿Cierto? Porque el 2pi va a ser una vuelta completa, ¿sí? Voy a escribir eso aquí, 2pi representa una vuelta completa. Tengo un comentario en el chat, para allá voy. Uy, me duele. Y el k, ¿por qué multiplica? Porque claro, po,
cuando yo digo que tengo el K es igual a 1, fíjate, entonces voy a tener, si el K es igual a 1, voy a tener 2pi, es decir, una vuelta. Si digo que el K es igual a, perdón, escribo una cosa y estoy diciendo otra y estoy pensando, ya no, otra cosa distinta, ya se sería como, K igual a 1, ¿cierto? Entonces al reemplazarlo acá, eso sería 2pi, y eso es una vuelta. Si el K es igual a 2, tendría 2 por 2 son 4, voy a escribirlo 2 por 2pi de todas maneras, perdón. Porque ¿qué va a simbolizar eso? 2 vueltas. Y así entonces, si el K es igual a 3, entonces voy a tener 3 por 2pi y eso van a ser 3 vueltas. ¿Se fijan? Entonces, claro, eh, mm, por eso es importante que el K sea un número entero. Porque si el K fuera, incluso si el K fuera, incluso si el K fuera un número, una fracción, ya no va a ser verdad. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si fuera una fracción, yo dijera que el K es igual a un medio, ya no resulta, porque ya no es lo mismo. Eso sería media vuelta, ¿cierto? Cuando yo digo, a todo esto, ¿han escuchado algunas veces una expresión que es bien común, creo yo, que uno dice, sobre todo se usan con las personas cuando han tenido así como cambios muy radicales y que dicen, eh, tuvo un cambio, un giro en su vida en 180 grados? ¿Lo han escuchado, no? Sí. Eso es como típico que uno dice cuando justamente hay alguien que cambió, que algo le pasó, no sé. Pero algunas personas lo dicen mal, no sé si lo han escuchado también, porque ya a mí me da un ataque de risa de repente cuando unas personas dicen, sí, tuvo en su vida un cambio en 360 grados. Y yo creo que tratan de decirlo así como que fue más grande el cambio, pero si tú dices que una persona cambió en 360 grados, es que no cambió nada, porque fue como, me di la vuelta y volví a hacer lo mismo, así como... Pero yo me imagino eso, pero de verdad que yo solo he escuchado a algunas personas decir, qué mala que me aburrió de las personas que dicen eso, pero, porque claramente no cachan que lo que dicen 360, pero yo pienso que lo dicen porque quieren decir que el cambio fue mucho más radical, pienso, no sé, nunca he preguntado, no, me trato de reírme piola, aunque no me resulta. Claro, puede ser en 359 grados también, fue un cambio así, ¿te fijas? Eh, Eso entonces es lo que quería comentar, ¿cierto? Sobre esta lógica de cómo nos vamos a ir ubicando. Esto mencionaba yo también, em, voy a hacer otro dibujo más a todo esto, porque se relaciona con también los valores que tienen los cuadrantes acá. Hoy, para variar, otra cosa, hicimos algo entretenido que estuvimos jugando con GeoGebra. A todo esto, como dije, se me olvidó el fin de semana subir los videos. Me trabajé poquito, lo confieso, trabajé el viernes en la tarde, noche y ayer. Y me puse a hacer las guías y se me olvidó por completo el tema del YouTube, de subir la clase a YouTube. Así que eso lo voy a hacer ahora. Ya, entonces como dije, voy a cambiar de hojita porque hay otra cosa que quería comentar también, que es muy importante. Papá, ¿alguien quería tener un comentario? Ah, ¿Qué característica de las funciones es esto que estamos viendo? Ah, esto que estamos conversando acá, ¿cierto? Del enrollado, se relaciona con el tema de la periodicidad, ¿sí? Que lo vamos a definir en un ratito más, ¿sí? Porque justamente las funciones trigonométricas tienen una característica de periodicidad, que se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Profesora, Dígame. esto, me perdí un poco en lo del enrollado, ¿Mm? porque se supone cuando parte del eje X, de la parte positiva, ¿Sí? da la vuelta, se supone que por el lado que pasa, que donde está el ángulo, eso como que se le resta el enrollado, ¿cierto? Porque eso le pertenece al ángulo, No entendí. para que, para que se cumplan los 360.
Creo que por eso es el ángulo más el 2K pi. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, mira, algunos ejemplos. Si yo digo, bueno, hagamos algunos ejemplos en otra hojita. Acá, si iba a dibujar otra cosa, pero veamos algunos ejemplos de esto acá. Y voy a dibujar la circunferencia para ya ir dándole color a la cosa. Entonces, mira, hagamos esto de ubicarlo igual que en el caso anterior. Ubicar los puntos los ángulos. No vamos a hablar de puntos porque no vamos a ir calculando los valores. Después lo podemos hacer incluso. Los ángulos en la circunferencia. En el plano, perdón. En el plano. Profe, una Dígame. consulta. Dígame. Y teniendo esto en cuenta, se pueden ir simplificando los ángulos de cierta forma para que escribir el ángulo sea, o sea, graficar el ángulo sea más fácil. Teniendo en cuenta lo anterior, Y eso del K. es un sí por los dos lados. En realidad es un sí doble o un sí y además, no sé cómo decirlo. Por una parte, esta idea de ir simplificando va a ser súper necesaria siempre, ¿sí? Pero por otro lado, por ejemplo, y estaba pensando en el contexto de las ecuaciones trigonométricas, que es un tema que vamos a ver nosotros más adelante, en ese contexto nosotros no solamente vamos a escribir un ángulo, sino que además le vamos a agregar su periodo. Porque las características, vamos a tener que caracterizar todas las soluciones habidas y por haber. Ya. Eso, entonces sí, claramente sí. Mira, sigamos con el pitercio. Mira, si yo digo pitercio para más 2pi, ¿cuánto es eso? Eso es 6, 7 pitercios. ¿Dónde está ese ángulo? Mira, me puedo ir, voy a hacer unos dibujitos acá con lo que ya habíamos hecho anteriormente. Te digo que aquí yo tenía un pitercio, después dijimos que tengo 2 pitercios, aquí tengo el 3 pitercios, me quedé medio chiquito, ahí tengo 3 pitercios, después tengo el 4 pitercios, 5 pitercios, y terminamos con el 6 pitercios. Uy, que me quedo chueco. Sample. Ahí está. Ahí. No. Hay que borrarlo porque me quedó fuera totalmente de onda. Y tengo, como dije, finalmente el. De nuevo me. No. Espérame. El 6 pitercios. ¿Ya? Vamos. Entonces digo, mira, ¿cuál es el 7 pitercios? Por una parte, yo estoy diciendo que tengo el ángulo pi tercio, ¿cierto? Y me doy una vuelta completa. ¿Sí? Y entonces tengo el ángulo alfa sub 1 pi tercio, que sería el 7 pi tercio. Ahora, aquí quiero también agregar una observación. Es obvio que el número pi tercio es distinto del número 7 pi tercio. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo es que la posición en la que van a estar en realidad es la misma. ¿Sí? Pero obviamente que los números son distintos. Eso es un tema importante de observar. ¿Ya? Entonces, mira, contémoslo de otra forma, el 7 pi tercio. Voy a decir 1 pi tercio, 2 pi tercio, 3 pi tercio, 4 pi tercio, 5 pi tercio, 6 pi tercio. ¿Dónde llego acá? 7 pi tercio. ¿Te fijas? Entonces, es el mismo. ¿Te fijas? Y si yo hubiese dicho, por ejemplo, alfa sub 2 igual a pi tercio más 4pi, eso sería 12, 13 pi tercio. Te fijas que es lo mismo que el 7 pi tercio, porque diría el pi tercio más 2 vueltas completas y llego al mismo. Aquí tengo entonces el alfa 1 y tengo el alfa 2. ¿Te fijas? Voy a borrar un poquito las cositas que rayé para que escribamos ahora otro ejemplo más, porque vámonos por la parte negativa. Mira, si yo digo entonces ahora alfa 3 entonces digo pi tercios menos 2pi. Esto sería con el k igual a menos 1. Eso sería 2 por 3 son 6, sería pi menos 6 menos 5 pi tercios. ¿Te fijas? Entonces, dijimos, voy a partir desde acá.
Dijimos que cuando tomamos números negativos en los ángulos, significa que los contamos en sentido, o los medimos en sentido antihorario. Entonces me voy a ir, perdón, en sentido horario. Me voy a ir en forma negativa. 1 pitercio, 2 pitercios, 3 pitercios, 4 pitercios, 5 pitercios. Se fijan, ahí tengo el menos 5 pitercios. Tengo el alfa 3. Si yo hubiese dicho, no sé, un alfa 4 igual a pi tercio menos 4 pi, ¿cierto? Que sería con el k igual a 2, es decir, 2 vueltas, tendría pi menos 12 menos 13. No, perdón, 11 menos 11. 1 menos 12 son 11 pi tercio. Y eso significa justamente, como decíamos, que tengo exactamente la misma posición. Diría menos pi tercio, menos 2 pi tercio, menos 3 pi tercio, y hay 5 pi tercio, 3, me da vuelta completa, menos 11 pi tercio. Y llego al mismo, ¿cierto? Posición que el alfa 1, el alfa 2, el alfa 3 y el alfa 4. ¿Me explico? ¿Cómo funciona con el forma positiva y negativa? ¿Me podría explicarlo un poquito de nuevo? Que como que no lo comprendí bien. Es complejo el concepto, si no vamos a decir que no, porque en realidad siempre uno vuelve a lo mismo. Entonces, creo que lo más complejo en este contexto es que uno se queda pegado como con los números. Entonces, y no con la posición. Hagamos lo mismo, hagamos este mismo ejercicio, pero ahora voy a cambiarme de hojita, pero ahora le vamos a agregar algo más porque vamos a agregar, voy a ponerle, voy a agregar aquí. Tengo mi plano cartesiano, ¿cierto? Eso me queda medio chiquito. Voy a agregar la circunferencia. Ya, voy a considerar el ángulo, voy a llamar alfa 1 y voy a decir que es pi cuarto. ¿Sí? Consideremos otro ángulo. Voy a dibujar eso acá. Ya. Pero como dije, agreguémosle una cosita más porque agreguémosle las coordenadas del punto. ¿Cuáles son las coordenadas del punto X, Y? ¿Sí? Y se acuerdan que esto lo podemos saber porque la X va a ser el coseno de ese ángulo, en este caso alfa 1, y la Y va a ser el seno del ángulo, del alfa 1. Coseno y seno, en el caso de pi cuarto, es el mismo valor y es raíz de 2 medios. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el ángulo pi cuarto. Ahí está. Ese es mi alfa. ¿Sí? Entonces estoy en este punto. Ya, y entonces ahora voy a decir, mira, y si yo digo, ¿cuánto es el ángulo alfa 2? Que es igual a pi cuarto más 2pi. Te fijas que cuando yo sumo eso es 2 por 4, 8, 9. 9 pi cuarto. ¿Cómo caracterizo el 9 pi cuarto? Te fijas, parto de la parte positiva del eje X, llego hasta el pi cuarto y me doy una vuelta. Por eso cuando nosotros escribimos, y eso lo vamos a hacer ahora que vamos a hablar de la periodicidad de las funciones trigonométricas, ustedes se van a dar cuenta que siempre va a aparecer esta idea de el periodo es 2pi, y entonces en un contexto, como mencionábamos, cuando ustedes estén resolviendo algún problema y salga un 9 pi cuarto, van a decir, oye, no, en realidad prefiero el ángulo pi cuarto. ¿Por qué? Porque es más simple de escribir. Y por otra parte, si ustedes están resolviendo una ecuación y les da una solución de pi cuarto, ustedes van a decir, ok, pero tengo que considerar la periodicidad y voy a escribir 2 k por pi. ¿Sí? Esto en todo caso, yo estoy comentando estas cosas como que se vienen más adelante, pero vienen más adelante, pero con calma. El tema de ecuaciones trigonométricas, vamos a estar trabajando un par de clases en ese tema, así que tranquilidad. No se preocupen todavía por eso. Yo de repente digo esas cosas, pero no porque los quiera estar preocupando, pero sino que para decir que los vamos a usar. Por eso le doy tanto énfasis, ¿no?
Ya. Y entonces, vámonos para el otro lado, ¿sí? Alfa 3, veamos el alfa 3. Y esto también lo habíamos comentado recién porque vamos a dar con el moviéndonos. Y esto en el fondo, todo esto es un acuerdo, ¿sí? Y voy a decir pi cuarto menos 2pi. Espérenme un poquito que tengo... Profe, ¿usted tiene para hacer formas? A mí me quedan re feos los círculos en el cuaderno. Sí, sí, a mí también. Los círculos me quedan como cuadraditos. Como... Sí, en esta cuestión yo tengo una paletita acá arriba que me permite pegar un texto, que me permite... y los dibujos que tengo en realidad son re poquitos. Una circunferencia o esfera, algo redondito, y un cuadrado, rectángulo. Puedo hacer también, mira, puedo hacer una estrellita, ¿no? Puedo ponerle un signo positivo. ¿Eso? Ah, esto. Entonces digo, ¿por qué me hago esto? ¿Sí? Otro. Esto. Y una flechita. Eso tengo. Dibujito. Pero me gustaría tener que tener más cosas. Yo he visto que hay profes que en vez de usar, porque esto en la tablet viene con un software y yo uso este para hacer los dibujos, pero he visto que otros profes usan em, eh, otras cosas, incluso el mismo PowerPoint. Yo antes lo hacía así en PowerPoint, pero encontraba que el espacio que tengo es más reducido, porque tiene una barra con muchas más cosas, pues, claro, y ahí voy a hacer más dibujos. No sé, a mí me acomoda así en realidad. Ya, entonces, como decía, tengo esta. ¿Por qué estoy usando ahora el menos? Porque quiero insistir en lo que había comentado recientemente de esta expresión. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos acá, espera que tengo bien. Ahí tengo mi cuadradito. El teta más el 2 capi. Lo que quiero resaltar, ¿cierto? Es porque vamos a hablar de este enrollado, ¿cierto? Y los ejemplos que estamos dando, ¿cierto? Nos tienen que, insisto, creo que es un poco natural marearse, ¿sí? Porque me estoy enrollando y usualmente cuando uno se enrolla se marea. Entonces está bien, ¿sí? A medida que vamos avanzando, ¿cierto? De hecho, lo que vamos a plantear a continuación cuando hablemos de la gráfica de las funciones trigonométricas es justamente desenrollar. ¿Sí? Ya. Entonces, pero ahora como dijimos, vamos a hacer este ejemplo y le vamos a poner un poquito más a esto. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a poner más. Profe, una Entonces, consulta. dígame, Eh, por ejemplo, un pi tercio, ¿cuánto sería en la 60. 60? Sí, Ya. mira, una idea para hacer el cambio de variable, el cambio de unidad, perdón. Hay nada que ver acá. Nada que ver acá. Es pensar que 180 grados, ¿cierto? Es pi. Y la forma más simple para hacer el cambio de ángulo. 180. No sé por qué me parece como dar la idea de que dijera 30. No, es 180. Quedó como la cabecita del 8 muy chica. 180. ¿Sí? Otra alternativa es decir 360 son 2pi, pero en realidad diría yo que es más fácil con el 180. Ya, entonces como decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero hacer énfasis en el enrollado y usé el k igual a 1 y ahora vamos a usar k igual a menos 1. Entonces, cuando escribo el k igual a menos 1, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a decir pi menos 8pi son 7pi. Menos 7pi cuarto. Entonces, como mencionaba ahora, nosotros nos vamos moviendo en sentido, ¿no es cierto? Em, Horario, sí, parto siempre a todo esto, siempre, y esto creo que es una buena analogía, lo comentábamos el viernes también, es los sistemas de referencia náuticos o terrestres, ¿cierto? Que yo los veo en las películas en realidad, nunca lo he visto en una cosa como práctica en realidad. Cuando te dicen,
O sea, 30 grados noreste, ¿sí? Entonces, norte es mi sistema de referencia y ese es el que me manda. A nosotros, ¿cierto? Lo que nos manda, ¿cierto? Es esto, la parte positiva del eje X. Y ahí parte todos los ángulos moviéndose. Entonces, ahora vamos desde la parte positiva del eje X, moviéndonos en sentido antihorario. ¿Sí? Y aquí tengo entonces los pi cuartos, todo esto son cuartos. Entonces, esto es un pi cuarto, 2 pi cuarto es pi medio, 3 pi cuarto, 4 pi cuarto es pi, 5 pi cuarto, 6 pi cuarto, 6 pi cuarto es 3 pi medio, 7 pi cuarto. Y llego justamente al mismo ángulo. Y lo que querían comentar entonces es en relación, como agregar algo más. Y esto incluso ustedes lo pueden corroborar con la calculadora, ¿cierto? Cuando yo digo coseno del pi cuarto, voy a tomar coseno del pi cuarto, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? Coseno del 9 pi cuarto. O si digo coseno del menos 7 pi cuarto. ¿Cuánto vale eso? Son todos el mismo valor. Sí, aquí me están preguntando, Felo está preguntando, ¿siempre parte la...? Sí, siempre, siempre. Y... Sí, incluso si el ángulo está escrito en forma negativa, siempre parto de la parte positiva del eje X. ¿Cómo interpreto la negatividad de los números? Midiéndolos en forma horaria. ¿Sí? Ahí sigo las manecillas del reloj. Ya. No, no me refiero al valor. Ah, espérame. Aquí me perdí. Diego, no entiendo. Que el valor que usted dijo que todos esos cosenos eran iguales. Sí, po. Eso es igual, el valor del coseno de menos 7 pi cuarto, igual tiene el mismo valor que los demás, Claro que sí, aunque, aunque esté negativo. aunque esté negativo. ¿Por qué? ¿Te fijas? Y el tema justamente está relacionado con que, eh, aunque esté negativo, ¿cierto? El menos 7 pi cuarto, resulta que yo me muevo en sentido horario en este caso y llego al mismo punto. Y las componentes, el X y el Y, ¿cierto? Van a corresponder el X y el Y van a corresponder la X al la componente del coseno y la Y al valor del seno. Y en este cuadrante, ¿cierto? Tengo, este es mi primer cuadrante, y tengo los valores positivos, positivos. Entonces esos van a ser positivos. Entonces en esos dos casos voy a tener raíz de 2 medios, raíz de 2 medios, raíz de 2 medios. Me faltó el medio. Ahí. Y eso también a todo esto va a tener relación con algo que nosotros comentamos hace un tiempo cuando hablábamos de funciones, porque de hecho la función coseno es una función par. ¿Se acuerdan que dijimos que verifican las funciones pares? Cuando yo tengo f de menos x, eso es igual a f de x. Coseno de menos 7 pi cuarto es lo mismo que el coseno de 7 pi cuarto. Es igual. Y en este caso es positivo. Ahora, no quiere decir que siempre va a ser positivo, porque justamente si estoy en otro cuadrante va a ser, podría ser negativa. Vamos a hacer otra hojita para hacer ese dibujo. ¿Ya? ¿Me cambio la otra hojita? Cambia. Ya. Vamos a hacer nuevamente el eje X y el eje Y. Vamos a hacer nuevamente la circunferencia. Y vamos a empezar a escribir esto. Mira, primer cuadrante, más. ¿Qué significa eso? Bueno, el eje X y el eje Y, ¿cierto? Parten al plano cartesiano en 4 cuadrantes. Tengo mi primer cuadrante, más, quiero corresponder con eso, quiero simbolizar con eso, ¿cierto? Que tanto la X y la Y van a ser positivas. Segundo cuadrante. Entonces aquí voy a escribir menos más. ¿Qué significa eso? Que las componentes X son negativas, pero las Y son positivas. Tercer cuadrante. ¿Se fijan a todo esto? La forma de enumerar los cuadrantes de hecho es antihoraria. ¿Se fijan? Y eso también es un tema interesante
y como consecuente, ¿cierto? Con esta idea de que los ángulos se miden en forma positiva cuando se habla de ellos, ¿cierto? En forma antihoraria. O se toman en forma antihoraria. Ya, y en el tercer cuadrante entonces tengo menos menos. Significa entonces que la X y la Y son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la X es positiva y la Y es negativa. ¿Cierto? Esos son temas que nosotros conocemos, pero que justamente van a tener una interpretación importante en, eh, en este contexto. Y yo voy a decir acá, como ejemplo ahora voy a decir calcular. Y voy a ubicar también, ubicar las coordenadas, eso. Ubicar, voy a decir las coordenadas, ubicar las coordenadas. Ubicar los puntos, perdón. Ay, calcular las coordenadas y ubicar los puntos correspondientes a. Hagamos algo distinto ahora, entonces pongámosle alfa sub 1 igual a bisectos. Alfa sub 2 igual a 5 bisectos. Alfa sub 3 igual a 7 bisectos. Y alfa sub 4 igual a 11 bisectos. Y sigamos. Alfa sub 5 igual a 13 bisectos. Ya, ahí vamos a quedar. Listo. Vamos con esto. Ya. ¿Qué es lo que es un bisecto? Estábamos comentando recién, pitercios son 60. Entonces, ¿qué es lo que es bisecto? Es la mitad, son 30. Entonces, bisectos son 30 grados. ¿No? ¿Sí? Lo voy a ubicar en el plano. Obviamente que cuando yo hago dibujito, ¿cierto? En el plano, son aproximaciones nomás. Aunque a veces incluso no son muy buenas porque, sobre todo cuando a veces uno quiere como resaltar algo, lo dibuja más grande en realidad. Yo voy a dibujar esto ahí. Pongamos que ahí tenga un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Que como dijimos es bisecto. Entonces ahí estaría mi punto. Voy a llamarlo P sub 1. Ya que el ángulo es alfa, lo voy a llamar P sub 1. ¿Cuáles serían las componentes de mi ángulo? Voy a dibujar acá abajo, voy a aprovechar de ayudarme. Voy a escribir, bueno, no creo que sea necesario. Bueno, igual lo voy a hacer. Creo que lo habíamos comentado también en la clase pasada. Yo soy gran fan de esta tablita. Sí, era muy importante dibujarla porque hay que establecer esto como una estrategia que lo vamos a necesitar cada vez que estemos calculando estas cosas. Tengo entonces seno, coseno. 0, pi. Ahora vamos a dibujar. Esta tabla seguro que ustedes la conocían, ¿cierto que sí? Pero usualmente uno la conoce con el tema de grado sexagesimal. En este caso, ¿cierto? Nosotros ya vamos a usarla solamente con radianes, ¿sí? Y en este caso todos los ángulos son todos parientes del bisecto. Entonces solamente nos vamos a quedar con... Ay, que soy pava. Ya, con esto. Ya, bueno. Me quedo media chueca ahí en ese momento. No lo voy a borrar. Voy a hacer hermanito. Ya, nos vamos a quedar con esto. No, perdón. No me decido como... Ya, vamos a quedar con esto. ¿Ya? Entonces, y esto ya es algo como, insisto, que yo como estrategia tengo que plantear.
¿sí? Entonces, si yo necesito calcular las coordenadas, y con eso estoy, lo que digo yo cuando me refiero a calcular las coordenadas, es en realidad que quiero calcular seno y coseno de esos ángulos, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Voy a escribirlo por acá. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicarlo en el plano cartesiano y saber cuál es el cuadrante en el que están. Bisecto, primer cuadrante. ¿Qué me dice eso? Que la X y la Y son positivas. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de bisecto? Fácil, eso yo me lo sé. Uso mi tablita. Coseno del bisecto es raíz de 3 medios. La Y del bisecto es 1/2. Estoy lista. Ubiqué mi punto P1. Voy ahora al otro punto. Si tengo un ángulo de alfa 2, ¿cierto? El ángulo de alfa 2 es... ¿en qué cuadrante está? Obviamente que no está en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Puedo irme, si no me convenzo con esto, mira, me puedo ir por bisecto. Mira, un bisecto, ya lo tenemos. 2 bisectos, en realidad, si yo digo 2 bisectos, ¿qué es lo que es 2 bisectos? Es pitercio, ¿no es cierto? Wow, me quedo re feo. 2 bisectos, ¿cierto? Es pitercio. Y si yo digo 3 bisectos, pero 3 bisectos es pi medio. Pi medio son 90 grados, entonces estoy aquí. Ya, 4 bisectos. Si digo 4 bisectos, bueno, 4 bisectos en realidad 2 pitercios. Se fijan como ya llegué al segundo cuadrante. 5 bisectos. 5 bisectos entonces es un ángulo que va a estar justamente en el primer cuadrante. Perdón, en el segundo cuadrante. Está ahí. Sí. Ese es mi ángulo, que lo voy a llamar P sub 2. O sea, eh, el ángulo es, como dije, es 5 bisectos, pero el punto lo voy a llamar P sub 2. Voy a tener que borrar eso que escribí antes para poder escribir las coordenadas del punto. Ya. Entonces, como dije, a todo esto, aprovechando acá que estamos haciendo esto, observen el triángulo que se forma acá. Miren, comparen este triángulo con el 5 bisecto con este otro que está acá, que es con el bisecto. Se fijan a todo esto que el ángulo, la medida de este ángulo que está acá es la misma, es también vale bisecto. De hecho, el 5 bisecto yo lo puedo entender como pi menos bisecto. Entonces estos triángulos son semejantes, ¿no se fijan? Son triángulos rectángulos, los dos. El valor de la hipotenusa es el mismo, ¿no es cierto? Los catetos tienen los mismos valores, pero signos distintos. Porque en este contexto, en el segundo cuadrante, las X son negativas y las Y son positivas. Entonces, mi punto P sub 2, voy a tener que borrar un poquito esto, para que creo yo que sería buena idea, el P sub 2, para escribirlo más arriba de acá. Ya. Entonces, mi P sub 2 va a tener componentes. Como dije, la X es negativa. Entonces no va a ser la misma que está acá, va a ser menos raíz de 3 medios. Y la Y, si es positiva, 1 medio. Y eso entonces es mi ángulo, mi punto P sub 2. El P sub 3, ¿qué sería? El P sub 3 estaría relacionado, ¿cierto?, con el alfa sub 3. Y es 7 bisectos. Se fijan que el número, y yo quiero insistir con esto porque para mí creo que una de las gracias, y que ya lo he comentado varias veces, de trabajar con radianes, ¿cierto? Es que me ubico muy fácilmente en la circunferencia porque me voy por fracciones. 7 bisectos es más grande que decir 6 bisectos, que es pi. Entonces, claramente ya no estoy en el segundo cuadrante, me pasé al tercer cuadrante. Estoy entonces, voy a dibujarlo acá. Aquí estoy cuando yo digo tengo el punto, lo P, que es P sub 3 lo voy a llamar, ¿cierto? Y aquí tengo entonces el ángulo que es 7 bisectos. Entonces, nuevamente, el triángulo que se forma, el triángulo rectángulo que se forma es el mismo. Entonces, los valores del seno y del coseno son los mismos, pero con signos distintos. Tercer cuadrante, negativo, negativo. Entonces voy a decir menos raíz de 3 medios, perdón, lo voy a escribir, voy a borrar un poquito esta cajita de acá para escribirlo. Profe,
Dígame, Una consulta. dígame. Sería como sumar 6 bisectos más un bisecto, ¿cierto? Exactamente. Sí. Ya. Cuando yo digo 7 bisectos, ¿cierto? Eso es lo mismo que decir bisecto más pi, que son justamente los 6 bisectos. Y ahí obtengo el 7 bisecto. Por eso entonces, te fijas, insisto, en la lógica de la fracción. Te fijas cómo me ubico, esto imagínatelo como una torta, te fijas que tú la vas cortando de acuerdo a los pi que necesite, en este caso los pi sectos, en el ejemplo anterior los pi tercios o los pi cuartos. ¿Te fijas? Entonces, este punto, como decía, que sería el punto P sub 3, te fijas, le estoy dando esos nombres para que se asocien con el respectivo ángulo. En este punto P sub 3, los valores en valor absoluto, seno y coseno son los mismos, porque el triángulo es como si yo lo estuviera moviendo de un lado para otro. El mismo triángulo, por decirlo así. Que yo lo tengo en un lado, lo tenía en el primer cuadrante, después lo moví para el segundo cuadrante, y ahora lo tiré para el tercer cuadrante. ¿Se fijan? Son triángulos, ¿cierto? Que tienen la característica esencial, ¿cierto? De este ángulo bisecto, ¿cierto? Pero que tienen que ir cambiando de signo por la posición que tienen en el plano cartesiano. Entonces en este caso va a ser menos raíz de 3 medios menos un medio. Porque como comentábamos, los puntos en el tercer cuadrante tienen las dos componentes negativas. Después seguimos entonces con el 7 bisecto. No, perdón, estábamos en el 7 bisecto. Seguimos, perdón, con el 11 bisecto. Voy a borrar acá eso. Voy a borrar un poquito, perdón. Seguimos entonces con el 11 bisecto. Y el 11 bisecto, ¿cierto? Está mi angulito acá. Me di la vuelta completa y casi llego al 2pi, ¿cierto? Me quedé en el 11 bisecto. Este ángulo, obviamente, que aparece aquí también vale bisecto. Tengo el mismo triángulo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, este punto P sub 4, que sería con el 11 bisecto, ¿cierto? Tiene componente X, que es positiva, raíz de 3 medios. Componente Y negativa, que es menos un medio. Y a todo esto, este mismo punto, cuando yo hablo del ángulo, y esto también lo habíamos comentado anteriormente, cuando yo hablo del ángulo 11 bisectos, ¿cierto? Lo voy a escribir esto acá, perdón, ahí, espérame. Voy a borrar esto para escribir esto aquí mismo. Mira. ¿Cierto? Entonces, eso significa que esto es equivalente a decir coseno del 11 bisectos es igual a raíz de 3 medios. Seno del 11 bisectos, ese es igual a menos un medio. ¿Sí? Porque insisto, ¿cierto? Lo que significan el seno y el coseno, ¿cierto? Es como yo la posición en que estoy en el plano cartesiano. ¿Sí? Y es más todavía, de acuerdo a lo que también habíamos comentado, si yo digo, por ejemplo, coseno del ángulo menos bisecto, ¿cuánto va a ser esto? Perdón, voy a borrarlo aquí mejor para ponerlo igual, porque es igual, que es lo igual al seno de menos bisecto. Recordemos que cuando decimos que un ángulo es negativo, quiere decir entonces que se mide o se mide, ¿sí? Una buena palabra, en sentido horario. ¿Sí? Entonces, los números, obviamente, 11 bisectos es distinto al número menos bisecto, pero la posición en que estoy es la misma. Ya. Y ya. Y el último que nos quedaba era el 13 bisecto. ¿Qué es lo que significa? Y mira ahora, yo digo 13 bisectos. Oye, pero eso es más grande que 12 bisectos. Que 12 bisectos son 2pi. Entonces yo digo, bueno, esto lo voy a descomponer. Eso es bisecto más 2pi. Entonces en realidad el punto P sub 5 es lo mismo que el punto P sub 1. ¿Sí? Con el alfa sub 5, 13 bisectos.
una de las razones importantes por las que estamos haciendo esto, no solamente por las cosas que vamos a aprender a ir calculando y desarrollando después. Espérenme un minuto. Y ahora sí. Entonces, como decía, una de las razones por las que estamos dando vuelta harto con esto es porque este tipo de cosas las vamos a usar, ¿sí? Las vamos a usar en varios contextos, ¿sí? Cuando hagamos varios cálculos y cosas, y además de esto, otra cosa importante es que las funciones trigonométricas aparecen, pero hasta en la sopa, ¿sí? En cualquier curso de matemáticas que ustedes tomen, de aquí en adelante, siempre van a aparecer las funciones trigonométricas. Así que hay que ubicarse bien y conocerlas bien, y sobre todo esto de ubicarse en el plano cartesiano. Eso por una parte. Pero además, como mencionábamos, lo que quiero sobre todo es hacer énfasis es que en este contexto, con esto que estamos haciendo, queremos convencernos que el dominio y el recorrido, perdón, del dominio de la función seno y coseno va a ser los números reales, y que el recorrido, y tratar de intuir, ¿cierto?, de inferir cómo va a ser el recorrido. Profe, ¿cómo cambió mi calculadora a radianes? Ah, mira, no tengo acá una calculadora. En la del celular en realidad no tengo idea cómo se hace. Pero en las calculadoras hay una teclita arriba que dice Mode. Y que uno lo pinta. Y ahí busca, porque hay varias opciones. Y ahí sale, es como 1, 2, 3. Y el 3 es el radian, si no me equivoco. ¿No? Pero ahí no sale. Pero además que no tiene para qué estar usando la calculadora. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah. Nosotros vamos a trabajar eso, 2 veces. Ahí está, ¿viste? Muchas gracias. Mira, ahí está. Es bueno usar la calculadora, diría yo, sobre todo en estos momentos para que ustedes se convenzan, ¿ya? Y tomen la calculadora y digan 11 bisectos, seno, coseno, y van a tener los mismos valores, ¿sí? Entonces, esto suena un poco extraño porque uno dice, oye, pero si tengo que el coseno de bisectos es raíz de 3 medios, ¿por qué el coseno de 11 bisectos también es raíz de 3 medios? Y la explicación está aquí. Porque no es algo que uno diga voy multiplicando, sino que es algo que voy enrollando. Me estoy dando vueltas sobre la circunferencia unitaria, siempre. ¿Ya? Entonces, en este contexto, ¿cierto? Me voy a cambiar a la otra hojita. Oye, ya vamos a ir terminando, pues son las 9:15. Voy a hacer un dibujito. Entonces, como decíamos, tengo una circunferencia. Ya. Y entonces, en esta circunferencia, tengo mi ángulo, ¿cierto? Entonces, la función seno, ¿cierto? De ese ángulo, nosotros le definimos como, y dibujamos en cateto, el punto, ¿cierto? Este punto es XY. Entonces, la función seno la definimos como, ¿cierto? Cateto opuesto, que es Y, partido por el radio, que sería la hipotenusa en realidad, 1, y eso nos dio Y. La función coseno la definimos como cateto adyacente, que es X, partido por 1, y eso nos dio X. Y la tangente de teta la definimos como Y partido por X. Entonces, en este contexto, ¿cierto? Lo que hemos hecho ahora es que nos hemos ido dando vuelta y vuelta y vuelta. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es que nos vamos a, por decirlo de alguna forma, desenrollar. Entonces, todos estos valores, ¿cierto? Los vamos a ir ubicando en una tabla donde, en una gráfica, donde vamos a ir escribiendo, a ver, ¿y cuánto vale? Voy a poner, en vez de X, ¿cierto? Voy a decir, esto va a ser el teta, ¿cierto? Voy a escribir, no sé, pues, pi cuarto, pi medio, 3 pi cuarto, y así sucesivamente, ¿sí? En el fondo, ¿cierto? Es como si yo me desenrollara. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Yo creo que ahora ya podíamos terminar. ¿Es un 1 el de abajo de I? Sí, es un 1.
También esto comentábamos en la clase pasada, para hacer esto más simple uno usa una circunferencia de radio 1, pero la verdad es que la circunferencia sea de radio el que sea, funciona igual y sale exactamente lo mismo. ¿No? Bien, entonces eso vamos a hacer la próxima semana, porque próxima semana, ¿no? Mañana, miércoles, el miércoles, que vamos a trabajar con esto de las funciones trigonométricas. Tengo un comentario en el chat, voy para allá. No, pues las guías, tengo listas las de álgebra, que las voy a subir ahora. Las de cálculo me falta echarles un vistazo, pero ya las voy a subir durante el día. Sí, durante el día las subo. Yo siempre estoy tratando de hacer todas las guías como por decirlo de alguna forma, así como en grupo, ¿sí? Entonces tengo lista todas las guías que son antes con todos los contenidos que vienen ahora en el certamen 4. Sí, y las de cálculo, la verdad es que como que me anduve quedando dormida, entonces como que no terminé. Pero esta podemos hacerla, sí, no, a ver, ¿qué cosa? A ver, déjame ver, déjame abrir una guía. Guía. La de cálculo, la de álgebra la tengo listo. La de cálculo semana 10 sería la que nos toca ahora. Profe, ¿cuándo acaba el semestre? En agosto. En agosto, sí. Primera semana, la última, era al mes. No tengo idea, porque la verdad es que yo no estaba re feliz todo esto con esta cuestión de esa semana de vacaciones que nos dieron, estaba tan feliz y todo. Ah, pero igual eso significa que el semestre se va a extender una semana más. Entonces, algo también decían ahí que iban a decir modificar el calendario académico, pero yo no me he preocupado de mirarlo en realidad, debo reconocer. Así que no sé. Guía cálculo semana 10, aquí lo tengo. Y esto 12 lo hice el viernes. A ver. Estoy mirándolo yo nomás y no comparto con ustedes nada. Estoy mirando la guía 10, que es la primera guía de funciones trigonométricas. Este es el tema para nosotros, a todo esto, para el certamen 4. Solamente esto, funciones trigonométricas, solamente esto. No vamos a ver límites, ¿cierto? No Nada. vamos a ver, no vamos a ver nada de límite. Entonces vamos a decir para el punto, para el número real teta, entonces ustedes van a ubicar los puntos en la circunferencia y obtener los valores exactos cuando digo exactos, ¿cierto? No se refiere a usar la calculadora. Si escribo la calculadora, el raíz de 3 partido por 2 me va a dar 0.86 infinitos decimales, no es eso, sino que es justamente el raíz de 3 medios. ¿Sí? Aquí usar la periodicidad de seno y coseno para obtener los valores y te fijas aquí, 9pi. ¿Qué es lo que es 9pi? 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Entonces, 9pi en realidad es pi más 8pi. Y ahí me doy cuenta. Te fijas, hay dos formas, creo yo que lo podéis ver esto. Si yo digo, voy a ubicar entonces el ángulo del 9pi, puedo hacerlo así como el método carretero y me voy 1pi, 2pi, 3pi, 4pi. No te, son 9pi, así que en realidad no es que no voy a terminar nunca, pero si me dijeran 7842pi, bueno, no voy a estar pensando en hacerlo por ese método carretero, ¿cierto? Sino lo que voy a pensar es en descomponer, exactamente, justamente lo que estabas mencionando tú. Voy a pensar en descomponer y voy a decir, ¿sabes qué? 9pi es pi más 8pi. Es decir, y el 8pi es 2 por 4, así que son 4 vueltas. ¿Sí? En realidad no me interesa cuántas vueltas sean, porque igual es el mismo punto. Si me doy 4, 3, 6, 12 vueltas. Entonces va a ser el mismo valor. Sí, pues, si esta cuestión es para quedarse mareado, si uno se marea con esto. Pero una sugerencia que yo les hago
como ejercicio, creo que no lo planteé aquí. Está en otra guía. Creo que está en la guía que viene después. Yo les hago la siguiente sugerencia, mira. Creo que esto a mí por lo menos, cuando yo aprendí esto, me ayudó mucho. Entonces, mira, en el cuadernito uno dibuja el plano cartesiano y te hace una circunferencia así grandota. Entonces empiezas a escribir. Ya, tengo mi punto P sub 1, pongámosle, que es tiene la X vale 1 y la Y vale 0. Entonces, ese es un ángulo, voy a llamarlo alfa sub 1, 0, y entonces ves que, ¿qué significa eso? Que el coseno de 0 es igual a 1 y el seno de 0 es igual a 0. Ya, entonces después voy a hacer el ángulo del bisecto. Ya, mi P sub 2 va a ser el bisecto. Con bisecto dijimos que es raíz de 3 medios, 1 medio. ¿Qué significa eso? Mi ángulo, ¿cierto? En este caso es, bueno, lo puedo dibujar aquí también, bisecto en este caso. Bisecto significa entonces que coseno de bisecto es igual a raíz de 3 medios y el seno de bisecto es 1 medio. Y después entonces sí, 2 bisectos, entonces eso es pi tercio, y así te vas dando la vuelta completa. ¿Sí? Y un dibujo más o menos grande para que te quepan todas estas cuestiones que estamos escribiendo. Otras personas yo lo he visto que lo hacen con una tabla, ¿sí? Y construyen una tabla que hacen así, ya escribo mi ángulo, el coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo. Pero hacen la misma idea, es decir, parten desde, voy a dibujar acá, desde el 0, van del ángulo 0 al bisecto, 2 bisectos, que sería pi tercio, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que se dan la vuelta completa y van escribiendo aquí los valores. Esto no es porque lo quiera, uno pida que se memorice, sino que es solamente porque para ir calculando, corroborando, lo que sea. ¿Sí? Eso. Ya, y en el contexto de la guía, voy a compartir de nuevo la guía. Esto lo voy a subir en un rato más. Estas cosas sí, hay cosas que ya pueden calcular. Por ejemplo, esto, si yo digo que el seno vale 12 pi tercio, 12 pi treceavos, perdón, y la tangente es negativa, entonces calcular las otras funciones trigonométricas, ¿cierto? Lo puedo hacer con las mismas identidades que ya conocemos, pero el tema es que ahora voy a decir que estoy en un cuadrante, entonces puedo tener valores positivos o negativos. Todos esos en realidad los pueden hacer. Y ya estos no, porque vamos a hablar de gráfica en la próxima clase. Eso. Ya. ¿Te comentarios en el chat? No, que enrollado total, no. No caché. Bueno, eso. Vamos a quedar aquí entonces, chiquillos, chiquillas. Espero que tengan un bonito día. ¿Ya? Usted igual, profe. Eso. No, nada más que reportar por estos lados. Chao, profe, que tenga un buen día. Se cuida. Igualmente, que se cuiden mucho. Estamos aquí. Eso. Todos, buen día. Chao, profe, que esté bien, que le vaya bien. Chao, profe. Igualmente, ustedes también, que les vaya bien. Chao. Ya, profe. Vamos a dejar de grabar. Vamos a despedirnos. Que les vaya muy bien. Que tengan un bonito día. Aquí por lo menos está nublado, pero bien. Ya. Nos vemos. Ahí. Chao a todos.